de ese grupo. Entonces, vamos a hacer ahora un repaso de la síntesis que nos dice la evidencia disponible con respecto a dónde estamos. Y antes, digamos, lo que vimos hasta acá es que nos pusimos de acuerdo en que tenemos un problema y hay riesgos y peligros ambientales locales y globales, que estamos dentro de un proceso productivo lineal con una actividad económica creciente y que la teoría económica no integra estas condiciones. ¿Está bien? Las vemos mayormente como externalidades y eso nos sustenta esta visión de que es o cuidamos el ambiente o nos desarrollamos y que no podemos hacer las dos cosas. Y que, bueno, por ahí, digamos, siempre es la economía primero, el ambiente marginado después y por ahí no entendemos cómo son esas interdependencias. En Argentina, por ejemplo, digamos, el clima es importante, sin ir más lejos, un año de sequía te puede desestabilizar la macro, y si nosotros no entendemos eso, no nos adaptamos al cambio en el clima, no nos adaptamos a la forma de producir y demás, vamos a estar después sufriendo las consecuencias de ese proceso. Así que vamos a hacer un viajecito por el cambio ambiental global, supongo me llevará 30 minutos y después vamos a la actividad. 30, 40, depende de las preguntas. Pero hay algo que me gusta mucho, que es ver la historia de la humanidad en un reloj. Perdón, la historia de la vida en la Tierra en un reloj. Entonces vemos los 4.500 millones de años de la evolución de la vida en la Tierra en 12 horas y vemos, esto nos da como una dimensión que nos ayuda a entender que realmente el humano es un instante, la humanidad como especie es un instante, aparece más en el último minuto del reloj de 12 horas. Sin embargo, a pesar de ser un instante, hoy empezó a haber evidencia disponible que nos dice que nuestra especie está alterando los equilibrios, las condiciones climáticas y ecológicas que determinan la época geológica en la cual nos ubicamos, digamos. Ustedes saben, o no, tampoco tenemos por qué saberlo, pero en los periodos de la Tierra, del planeta, se van dividiendo en eras geológicas, que después tienen subperiodos que son épocas geológicas, y que vienen de hace miles y miles de millones de años, digamos. Y por primera vez en la historia hay una especie que está forzando el planeta a una nueva época geológica, digamos, está alterando las condiciones climáticas y ecológicas para alterar todo ese sistema planetario que viene evolucionando hace miles de millones de años, como vemos acá, en solo un instante de ese tiempo. Y esto, digamos, hay evidencia disponible para afirmar que esto está siendo así, que estamos dirigiéndonos a una nueva era que se llama el Antropoceno, la era del humano, la época geológica gobernada por el humano. Hay evidencia disponible a partir del mediados del siglo pasado, ¿no? Fíjense a la derecha, digamos, tenemos cambios en el sistema planetario, cambios como críticos en el sistema planetario. Tenemos alteración del dióxido de carbono concentrado en la atmósfera o del ciclo de nitrógeno, del gas metano, digamos, acidificación oceánica, cambios en la atmósfera, en el ozono, cambios de temperatura en el sistema terrestre. Digamos, son todos indicadores claves que, digamos, gobiernan el balance climático y están todos, digamos, con una tendencia cambiante desde mediados del siglo pasado y con una tendencia, digamos, bastante cambiante. Por eso se llama la gran aceleración. Lo que tenemos del otro lado, digamos, son tendencias socioeconómicas. Digamos, son como nuestra civilización global también a partir de mediados del siglo pasado, vio cambios drásticos. Sabrán, digamos, el cambio en la población principalmente, pero también el cambio en el PBI, también en el PBI per cápita y en el consumo. Digamos, en la población urbana, uso de fertilizantes, uso de papel, de agua, transporte y demás. Digamos, lo que tenemos también, fíjense que es muy interesante, cómo están divididas las tendencias socioeconómicas.
Fíjense en población, por ejemplo, y PBI. Fíjense que en oscuro están los países miembros de la OECD, los países, digamos, más ricos, y en clarito los BRICS y los otros. Fíjense que el mayor aumento poblacional se dio en todo el mundo que no es miembro de la OECD. Sin embargo, el mayor crecimiento del PBI se dio en el mundo, digamos, ya rico, del OECD. Y esto es lo que genera los impactos en el sistema planetario, digamos, la intensificación de la actividad económica. Y cuando esa actividad económica está distribuida de forma desigual, lo que estamos teniendo es como una especie de desigualdad entre quienes se beneficiaron de este aumento tan, digamos, exponencial e importante que tuvo la actividad humana y quienes están perjudicando, digamos, se están perjudicando todos, pero digamos, no podemos negar la prosperidad que trajo este proceso, digamos, todas las tendencias socioeconómicas, ya sean sanitarias, de niveles de consumo, niveles de pobreza extrema y demás, han mejorado, pero estas mejoras, esta prosperidad no fue gratis, digamos, esa prosperidad está comprometiendo el sistema que nos engloba y lo está haciendo de forma desigual. Esa prosperidad no fue distribuida de forma equitativa, pero los impactos que genera ahora los tenemos que afrontar todos. Entonces, digamos, el consumo que está ahí, digamos, fuertemente dominado por los países miembros de la OECD, es el mayor determinante de la mayoría de los impactos ambientales. Y una de las formas de ver esto es con el indicador de huella ecológica. La huella ecológica no hace más que, digamos, en este gráfico ustedes lo que tienen es una comparación entre la biocapacidad del planeta, que no es más que la oferta, digamos, la cantidad de recursos que puede generar el planeta y la cantidad de impactos que puede absorber, comparado con la demanda, en cierta forma, que es la demanda de recursos e impactos que la actividad humana genera. Lo que ha pasado, aparte, como veíamos antes, gracias al proceso de la gran aceleración a partir de los 70, es que esa huella ecológica, digamos, esa demanda, ha empezado a ser más grande que la capacidad del planeta de regenerarse. Digamos, la biocapacidad es ese ritmo que tiene la naturaleza de ir reponiendo sus recursos. Acá quiero hacer una aclaración. Estoy usando la palabra recursos, pero es polémica esa palabra también, hay mucha discusión al respecto, pero bueno, tampoco vamos a entrar en todas las discusiones que hay al respecto de todo, pero quiero que sepan que existe. Y lo que viene pasando es que a partir de los 70, digamos, esta huella ecológica viene siendo más grande que la biocapacidad del planeta, y por eso decimos que, digamos, también hay polémica, digamos, sobre las metodologías que se usan para hacer estas estimaciones, pero que nos estamos consumiendo más planetas al año de los que generamos. Fíjense cómo acá, a ver, déjenme usar el puntero. Acá tenemos el número de planetas y acá tenemos la escala temporal. Acá tenemos en rojo la huella ecológica y el número, y digamos la biocapacidad es 1, digamos, el número de planetas, tenemos un planeta. La huella ecológica antes era menor a la biocapacidad planetaria, hasta que en los 70 empieza a ser mayor y empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Hoy estamos más o menos en 1.7 planetas al año, digamos. Hay un problema intertemporal ahí, de intertemporalidad bastante grande. Obviamente acá les dejo los datos, digamos, si les interesa revisar los datos y por país y, digamos, navegar un poco esta base de datos está buena. Y, digamos también lo interesante también al que le interese las limitaciones metodológicas de este análisis. Pero bueno, básicamente, digamos, lo que tenemos es que los países ricos, digamos, como Estados Unidos y demás, se consumen como 5 planetas. ¿Qué quiere decir? Que si todos los países fueran como Estados Unidos, nos consumiríamos 5 planetas. Esto nos abre la puerta a decir, bueno, ¿cuál es el desarrollo? Digamos, ¿qué es desarrollo? Apuntar a esos niveles de producción y consumo, ¿es posible que todos los países del mundo apuntemos a eso? Entonces surgen preguntas de hacia dónde deberíamos apuntar y dirigir nuestras economías. Las discusiones de ellos obviamente son distintas, pero de nuevo, teniendo en cuenta que el consumo es el mayor determinante del impacto ambiental, tenemos que tener en cuenta cuáles son los niveles de consumo que vamos a considerar como óptimos y
y los cuales van a ser suficientes para desarrollarnos. Fíjense, acá hay este es un artículo de este año que fue muy viral y muy, muy famoso, también les dejo el link, que logra establecer este link y que logra hacer una síntesis, una revisión de bibliografía. Fíjense que tenemos en el gráfico, en naranja, la evolución del PBI mundial global desde el 70 hasta el 2020. Después tenemos en violeta la huella material, un poco era lo que veíamos al principio, ¿no? Que toda la actividad productiva depende de la extracción de recursos, y entonces eso entra en un indicador que se llama huella material. Y después tenemos la huella de carbono, digamos, que son las emisiones de dióxido de carbono, que también es un indicador súper importante, que también crece con el consumo y con el PBI, aunque, digamos, logra desacoplarse al menos relativamente, digamos. Si bien crece con el PBI, se está logrando que cada vez crezca menos. Entonces, bueno, claramente nos tenemos que preguntar a dónde nos están llevando estas tendencias y cómo las podemos analizar de forma integral. Acá, digamos, lo que tenemos es algo que es súper importante, un concepto súper importante, que es que los comportamientos de la naturaleza, digamos, los comportamientos del sistema climático, no son lineales, ¿no? No es que podemos generar un impacto y después quizás volver al estado de equilibrio previo. Son sistemas muy complejos que están interconectados y que los comportamientos no son lineales y generan, digamos, donde un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia en el sistema, en el equilibrio del sistema, y el sistema puede no volver a su estado previo. Esto es lo que se llama un punto de no retorno, y me parece que la mejor forma de entenderlo es viendo este videito, que es como un Shenga, digamos. Los puntos de no retorno son como un Shenga, en el cual vos, por ejemplo, vas aumentando la temperatura, se va acumulando en la atmósfera, y ese acumulamiento, esa acumulación de calor hace que en algún punto el sistema ya no pueda mantenerse en ese estado y inevitablemente empiece, digamos, hacia una situación de colapso. Entonces, una vez que empieza ese proceso ya no se puede detener. ¿Por qué? Porque por estas no linealidades y por estas complejidades. Son procesos irreversibles que implican el fin de un sistema. Digamos, cuando un ecosistema colapsa, eso tiene implicancias a lo largo de todo el sistema planetario, porque esto, imagínense como un gran organismo que está interconectado. Entonces, cuando, por ejemplo, también otro ejemplo parecido al Shenga, ¿no? El famoso ejemplo de los glaciares. ¿Qué pasa con los glaciares? Los glaciares son blancos, ¿no? Ser blancos, ustedes saben, una superficie blanca refleja el calor y una negra lo absorbe. Cuando el calor de la atmósfera y de la superficie terrestre es mayor y el derretimiento de los glaciares comienza a acelerarse, lo que tenés es menos superficie blanca reflejando el calor. Esto claramente es un loop, o sea, es un ciclo de retroalimentación positiva. Más calor, menos superficie blanca, entonces más superficie negra, digamos, que absorbe el calor ese que cada vez es más grande, y entonces menos superficie reflejada, y entonces, digamos, cada vez más calor, más derretimiento, y así. Una vez que ese sistema, que ese ecosistema colapsa, ya después no puede volver atrás, digamos, ya no podés volver a crear un glaciar, por ejemplo, ¿no? Bueno, al menos hoy, por ahí después se puede, anda a saber. Entonces, estos puntos de no retorno son muy útiles para analizar, digamos, por ejemplo, lo que pasa con la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué voy con esto? Porque habíamos visto en los riesgos del Foro Económico Mundial que es uno de los problemas más grandes que estamos afrontando, pérdida de biodiversidad. De hecho, no sé si se acuerdan, que el segundo riesgo para hacer negocios del 2020 era pérdida de biodiversidad y colapso ecosistémico, digamos. Entonces, quiero que entremos un poco en esta cuestión. La pérdida de biodiversidad, digamos, lo que estamos viendo también en las últimas décadas, es una disminución notable del tamaño poblacional del resto de las especies que habitan el planeta. Y nuestra especie no es la única que habita el planeta, y nuestra supervivencia y salud depende de la salud del hogar y del resto de las especies. En los últimos 50 años
2/3 de la población de vertebrados desapareció, y esto es particularmente fuerte en Latinoamérica. En Latinoamérica este proceso, este indicador te da un 94%. ¿Y qué quiere decir esto? Que en 1950 o 1960, a ver, esto era 1970. En 1970, si teníamos un tamaño poblacional de 100, hoy tenemos un tamaño poblacional de 6 en un gran grupo, digamos, poblacional de especies. Entonces, el tamaño poblacional de las especies está viendo amenazado a una tasa, digamos, sin precedentes. Y por otro lado, la variedad de especies también, digamos, se está viendo afectada. Hoy, digamos, digamos, durante el proceso de la vida en el planeta han habido 5 extinciones masivas de especies por procesos naturales, y hoy se está acumulando evidencia disponible para aseverar que estaríamos entrando en la 6ª extinción masiva, pero esta sería la primera extinción causada por una especie, que es la nuestra, por también, digamos, todo lo que veníamos antes, el proceso de la gran aceleración, siendo el principal driver de todo esto. Les dejo ahí un artículo del gato y la caja que está muy bueno, no sé si conocen el gato y la caja, pero es súper interesante. Y a mí lo que lleva a preguntarme esta pregunta es que si puede llamarse desarrollo, esta prosperidad que estamos viviendo también como humanidad, que es innegable, digamos, las mejoras que hubieron en el siglo pasado, si podemos llamar desarrollo a un proceso que atenta contra la vida de las condiciones que sustentan la vida, digamos. Es, hay que cuestionarnos el concepto que tenemos de desarrollo. Y esto, digamos, también lo está reconociendo, y cito bastante al Foro Económico Mundial porque me parece interesante lo que representa, ¿no? En este reporte también del 2020, dicen que la pérdida de biodiversidad es tan alarmante para los negocios y la humanidad como para el ambiente, y que no podemos seguir como estamos. De nuevo, la pérdida del tamaño poblacional de especies y de la variedad pone en peligro la integridad de los ecosistemas y lo lleva a estos puntos de no retorno, ¿no? Y un ecosistema que pierde su capacidad de proveer comida, combustible, nutriente, digamos, de dar funciones para la vida, ya es un ecosistema perdido, que no se puede recuperar y que tiene impactos a lo largo de todo el planeta. Y digamos, estos impactos los podemos ver con este gráfico, es muy interesante, que vemos el porcentaje del PBI que depende en alta o digamos, de forma moderada o alta del bienestar de la naturaleza. La mitad del PBI, básicamente, depende en forma alta o moderada de la naturaleza. Y esto es lo que nos trae al concepto que veíamos antes, ¿no? Cómo la economía es un subsistema del ambiente y que no podemos entender al ambiente como algo separado. Obviamente, fíjense acá por industria, ¿no? Toda la industria, la agricultura, la forestación, la pesca, todo lo relacionado a la comida, construcción, electricidad, agua, obviamente tiene una dependencia más alta de la salud del ambiente, y, por ejemplo, otras industrias como las comunicaciones digitales, la banca o mercados financieros tienen una dependencia mucho menor. Siempre hay dependencia, pero, digamos, no es tan directa. Eh, esto, digamos, de nuevo, nos pone esta idea de que ninguna actividad productiva puede realizarse sin la extracción de materia y energía, y ninguna actividad humana puede existir sin el acceso a la tierra, al aire, al agua, digamos, que lo permitan. Entonces, hay que romper con esta dicotomía de progreso o ambiente, eh, porque, bueno, cuidar al ambiente también es progresar, si lo vemos también desde esta forma. Y hay un ejemplo bastante interesante de esto, de cómo el ambiente impacta en la producción, que son, por ejemplo, los polinizadores, ¿no? Los polinizadores son los que hacen que las plantas se reproduzcan. Tal es así que el 75% de los cultivos del mundo dependen parcialmente de la polinización de insectos y otros animales. Sin embargo, en la última década, estos animales disminuyeron en un 40%. Estos insectos y animales también. Entonces tenemos
la aniquilación de estos polinizadores que a principio no tenemos ni idea para qué sirven, digamos, somos economistas, no tenemos por qué andar sabiendo que los polinizadores son importantes, pero sí tenemos que entender que hay links entre todo y que todo está conectado. Entonces, si desaparece la población que hace que se reproduzcan los cultivos, afecta a la producción de cultivos, justamente. Hay una frase que se le atribuyen a Einstein, pero no está chequeado que lo haya dicho Einstein, que dice que si desaparecieran las abejas, nos quedarían 4 años. Bueno, esa frase es re polémica, no importa, no, digamos, no nos vamos a desaparecer en 4 años si eso pasara, y tampoco la dijo Einstein, pero abre, digamos, esta idea para poder entenderla, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo es para entender que hay una sola salud, se llama el enfoque de One Health, que lo ambiental no es una externalidad, es una condición para la vida. Digamos, fíjense este gráfico, tenemos, digamos, lo que es un planeta sano y una población sana. Y entonces tenemos distintos sistemas socioecológicos. Tenemos, por un lado, lo relacionado a la diversidad biológica, océanos, agua, tierra, atmósfera. Y entonces, si cada uno de esos sistemas sufre degradación en su salud, impacta en alguna u otra forma en la salud del sistema social. Después, ahí les dejé el link también para que si quieren ver ese reporte, es interesante. Y el ejemplo creo más claro y más evidente es el de las pandemias. Digamos, y hoy ya medio que nos quedó clarísimo cómo la salud está interconectada, están íntimamente relacionadas. También, 3/4 de las partes de las enfermedades humanas conocidas hasta hoy vienen de animales. Y un 60% de las enfermedades vinieron, o sea, fueron transmitidas por animales silvestres. Estas son las enfermedades zoonóticas, por ahí habrán escuchado, que son las que se originan en la vida silvestre y después se transmiten a humanos, ¿no? Y son las que representan una de las mayores amenazas para la población mundial en términos de salud. Hay casi 800.000 virus que todavía desconocemos en la naturaleza que tienen potencial de infectar a las personas. Y entonces, digamos, tenemos que entender cómo nuestras condiciones que hacen que eso se propague puedan después impactarnos a nosotros. No sé si vieron, yo soy fanático de En Pocas Palabras, el año pasado, antes de la pandemia, habían sacado un capítulo que se llama La Próxima Pandemia, que básicamente explica este proceso y bueno, realmente es sorprendente cómo después fue tan claro. Obviamente no se sabe si el coronavirus fue, digamos, con certeza viene de esta situación, pero digamos, la evidencia cada vez apunta a que estas situaciones pueden ser más frecuentes. Eh, digamos, cómo se relaciona la pérdida de biodiversidad, lo que veíamos antes, con la propagación de estas enfermedades que se transmiten de humanos, de animales a humanos. Digamos, cuando un humano deforesta y cambia el uso del suelo, digamos, de que antes era un hábitat, un ecosistema, y ahora es una tierra productiva o lo que fuera, ahí hay migraciones de especies que van a parar a nuevos lugares que no sabes a dónde. Se juntan con especies nuevas que en su vida se habían juntado y empiezan a generar, digamos, nuevos viruses. Y después también el humano se choca con esas especies y de la nada tenés una nueva enfermedad que en una sociedad completamente globalizada tiene un potencial pandémico. Esa es una de las causas. Después tenés un montón de otras causas que están resumidas en esta gráfica. Y lo que nos dice esto es cómo nuestra relación con la naturaleza nos está llevando hacia también una ruta hacia más pandemias y por eso tenemos que empezar a no solo prevenirlas y tratar de solucionarlas con vacunas, sino también entender cómo hacer para que no se generen las condiciones para que esto suceda. Hace unas semanas también, del IPBES, si recuerdan, es uno de los reportes que les mencioné al principio, dio cuenta de esta situación y empieza a entender, ¿no?, estas interrelaciones, cómo las actividades humanas, las mismas que causan cambio climático y pérdida de biodiversidad, también conducen a mayor riesgo de pandemias a través de los impactos en el ambiente. Digamos, cómo cambiamos los hábitats para producir, para intensificar la agricultura, el comercio, la producción y demás, que empiezan a incrementar el contacto entre vida natural, ganado, patógenos, personas, digamos, todo eso. No sé si han escuchado
cómo también en Alemania tuvieron que hace poco matar a un montón de cerdos y en Dinamarca también tuvieron que contener un montón de ganado porque se estaban creando nuevos patógenos, digamos, tuvieron que, creo que matar, no me acuerdo si 20 millones de cabezas de ganado, porque estaba surgiendo un nuevo patógeno con potencial pandémico. Entonces, bueno, digamos, queda claro que para escapar, esta también es una frase que cito de ese reporte, para escapar de esta era de pandemias hay que cambiar nuestra relación con la naturaleza. Y si recuerdan, voy a pasar rápido por acá, pero en el top 5 de riesgos mundiales también estaba el tema del agua, de la crisis del agua. Es un tema súper apasionante porque, digamos, por un lado, es un recurso que necesitamos que se valore lo suficiente para que no se desperdicie, y por otro lado, tenemos que garantizar, es un derecho humano y tenemos que garantizar el acceso a la población. Entonces es un tema re complejo de cómo encontramos los mecanismos económicos para lograr este equilibrio y que el recurso se valore, no se desperdicie, y que al mismo tiempo podamos garantizar su acceso a la población. Digamos, hoy, digamos, la mayor cantidad del agua potable se usa para irrigación, uso industrial y ganado, irrigación y uso industrial, y un poco para uso doméstico. Entonces tenemos que entender para qué usamos el agua, para poder, digamos, encontrar digamos, la mejor forma de llegar a esta solución, de garantizar el acceso y además valorarla. Acá también les recomiendo un capítulo en pocas palabras, La crisis del agua, está en Netflix, muy bueno. Entonces sigamos viendo las condiciones que nos dan vida, ¿no? El aire, digamos, el agua, el aire, el suelo. El aire también lo mismo. La quema de combustibles fósiles, digamos, de la energía que sustenta nuestra matriz productiva en su mayoría, eh, genera partículas contaminantes en el aire que son respiradas por nosotros, depende de dónde vivan, pero vieron cuando en Shanghái, por ejemplo, la gente está con los barbijos por el smog y demás. Bueno, en las grandes ciudades normalmente el aire tiene una calidad eh, menor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y se estima que normalmente que causa unas 7 millones de muertes al año. Es como la asesina silenciosa se la llama, ¿no? Eh, pero la quema de combustibles fósiles no solo causa contaminación del aire, sino que también, habrán escuchado, altera el ciclo de carbono. Y este es uno de los riesgos globales ambientales más grandes que ya habrán escuchado, digamos, que es la alteración del ciclo de carbono. Estamos alterando un ciclo natural. El sistema natural, digamos, va absorbiendo y emitiendo carbono del suelo a la atmósfera, al agua. Digamos, el carbono se va, digamos, sedimentando en reservas fósiles naturales, por ejemplo, en gas, en petróleo, en carbón, también en los suelos, en la vegetación y demás. Ustedes sabrán la fotosíntesis, las plantas cuando respiran y que absorben dióxido de carbono y emanan oxígeno y viceversa, digamos, en un proceso constante de respiración. Lo que hacen es ir alojando el carbono en el suelo, en los tallos, en los troncos y demás. Y eso, si dejas pasar millones y millones y millones de años, se va sedimentando y va pasando como a capas cada vez más profundas del suelo, hasta que descubrimos que si extraemos todos esos sedimentos fósiles para producir energía, los humanos, podemos, digamos, tener petróleo y electricidad y fuentes de energía que nos dan, que cambiaron, que revolucionaron nuestra sociedad, digamos, que el siglo pasado, desde la revolución industrial, que la revolución industrial no fue más que digamos, fueron procesos políticos y demás, pero fue una gran transición en la forma de usar energía del humano. Antes usábamos energía de, digamos, quemábamos leña para abastecernos de calor y demás, y de pronto descubrimos que podíamos quemar carbón, y que el carbón era súper poderoso, y que el carbón lo podíamos empezar a quemar y generar y mover turbinas, y empezar a meterlo en fábricas, y empezar a producir energía y aumentar nuestra productividad como humanos a una tasa impensada antes. Empezamos a quemar carbón, a quemar gas, a quemar petróleo, digamos, para mover nuestra economía y hacerla crecer a una forma impresionante.
sin darnos cuenta que lo que estábamos haciendo, bueno, sin darnos cuenta, tardamos en darnos cuenta cómo ese proceso de sacar carbono que había estado, digamos, alojado en la atmósfera, en la Tierra, durante miles y millones de años, lo mandamos a la atmósfera, digamos, quemándolo. Eso lo que empieza a hacer es un desbalance en el ciclo de carbono, en el ciclo climático. Acá les dejo un videito súper interesante, no lo vamos a ver ahora, pero que explica esto mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Y lo que genera eso es que aumente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y el dióxido de carbono está correlacionado con la temperatura, digamos. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. No sé si saben cómo funcionan los invernaderos normalmente, ¿no? Que tenés como un plástico que deja entrar la luz, pero bloquea la salida de calor. Entonces, vas, vas dejando entrar el calor, pero vas bloqueando su salida. Entonces, mayor concentración de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, implica como poner capas de plástico cada vez más grandes, lo que hace que el calor del sol pueda, digamos, ser capturado y ser concentrado en nuestro sistema climático. Y lo que tenemos, mediante aproxies y reconstrucciones y estimaciones de cómo eran las concentraciones de dióxido de carbono hasta hace 800.000 años, hoy tenemos como este salto tremendo en los últimos 50 años. Estamos llegando a niveles sin precedentes en los últimos 800.000 años. Eso calienta, digamos, aumenta la temperatura global y eso después cambia el clima. Por eso calentamiento global no es lo mismo que cambio climático, digamos. Vos calentás el clima y eso después, digamos, aumentás la temperatura y eso después cambia el clima mediante un montón de interrelaciones y patrones que se van conectando. Bueno, acá también les dejo un video para que después, si les interesa, lo puedan ver. Es súper interesante que entiendan, es súper importante que entiendan esto. Vamos, este uso de combustibles fósiles, lo que hace esto es un tema de flujo y stock, digamos, nuestras emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero son un flujo que van aumentando la concentración en la atmósfera y ese stock, esa concentración es la que genera el calentamiento. Entonces, no alcanza con reducir las emisiones, es como cerrar un poco la canilla, lo que tenemos que hacer es que el balde que se va llenando deje de llenarse. Y para eso hay que tener en cuenta que una vez emitido cada gas, puede permanecer en la atmósfera por décadas o cientos de años, depende de cada gas. Entonces, digamos, el calentamiento que vemos hoy es el resultado de una emisión de gases de hace cientos de años. Bueno, en particular desde la revolución industrial hasta ahora y acrecentado en los últimos 70 años. Entonces, digamos, hoy el escenario en el que estamos es que tenemos un calentamiento global de más o menos 1 grado con respecto a los niveles preindustriales, donde la tendencia es cada vez creciente también en las últimas décadas. Y esto, digamos, ya se puso el mundo de acuerdo en que es un problema y hay que limitarlo. Entonces, por ahí habrán escuchado hablar del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es uno de los acuerdos climáticos más importantes, uno de los acuerdos internacionales más importantes, que ahora estaba muy en boga, digamos, en Estados Unidos con Biden y Trump, que Trump salió del Acuerdo de París y Biden dijo que ni bien asuma va a volver a entrar. Lo que hace este acuerdo es que todos los países del mundo en el 2015 se pusieron de acuerdo en que hay que limitar el aumento de la temperatura a 2 grados con respecto a la era preindustrial. Y si es posible, a 1,5 grados. El tema es que limitar el calentamiento a 1,5 grados, según el IPCC, que es, digamos, este acuerdo de París surge en parte por los reportes del IPCC, que habíamos visto antes, este panel de expertos de las Naciones Unidas, que le empezó a decir a los países, che, esto es importante, esto es urgente, qué sé yo. Bueno, los países se pusieron de acuerdo y firmaron todos y se comprometieron a este objetivo. El tema es que este objetivo requiere cambios sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Porque hay que cambiar la forma en la cual generamos energía, la forma en la cual consumimos energía, nos transportamos, producimos alimentos. Digamos, es una serie de cambios tremenda. Bueno, esto no lo voy a meter, pero la diferencia entre 1,5 grados y 2 importa, cada grado importa. Digamos, los sistemas climáticos no todos resisten de la misma forma a los distintos niveles de calentamiento.
Y esto de que tienen que haber cambios drásticos e importantes se puede ver en la trayectoria que tienen que seguir las emisiones, digamos, para reducir la concentración de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, que reduzca el calentamiento y cumplir con el acuerdo internacional, el Acuerdo de París, que todo el mundo se puso de acuerdo en que es un objetivo. Las emisiones tienen que reducirse a la mitad para el 2030 y llegar a cero en 2050. Eh, no sé si habrán escuchado la carrera, esto es lo que se llama descarbonización de la economía. Las economías están buscando cómo pueden descarbonizarse y tienen que empezar a hacerlo ya mismo. Entonces dejar de funcionar energía fósil y empezar a funcionar con otros tipos de energía. También, según el IPCC, estamos en un desafío sin precedentes porque llegar a este objetivo implica reducir las emisiones un 7% al año. Un 7% al año es más o menos lo que ocasionó la pandemia. La, 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 y por 10 años sería como 10 pandemias, ¿no? Entonces, de nuevo, esta pandemia generó una caída en la actividad tremenda que ocasionó una caída en las emisiones de dióxido de carbono muy alta, y deberíamos como mantener eso, pero sin recesión, digamos, deberíamos como prosperar como humanos, pero a su vez reducir las emisiones a esta tasa. Eh, Fíjense, acá está el temita del flujo y stock que les decía antes. Vos reducís las emisiones, que es lo que pasó este año, pero la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sigue aumentando, digamos, el balde se sigue llenando. Entonces, este año lo que se dieron fueron dos cosas. Por un lado, una caída récord en las emisiones, por la caída de la economía mundial, pero por otro lado, una concentración atmosférica récord también, digamos, llegó a su máximo, también por esto de que por más que vos reduzcas, se va a seguir acumulando en la atmósfera. Entonces, así es el tamaño del desafío. Fíjense que en todas las crisis en los últimos años hay caídas en las emisiones, porque las emisiones están correlacionadas con actividad económica que estaba abastecida por energía fósil. En la crisis del petróleo, en las crisis en la Unión Soviética, en crisis financieras, en la crisis del 2008, en todas hubieron caídas en las emisiones. Y en esta, mucho más. Lo que tenemos que lograr es cómo poder reducir las emisiones sin que caiga la economía, digamos, cómo podemos que no sean recesiones nomás las que motiven este cambio. Eh, Claramente tenemos que empezar cuanto antes para lograr esos objetivos, porque si no las pendientes de reducción van a ser cada vez más imposibles de alcanzar. Fíjense, por ejemplo, si empezamos en 2020, podemos seguir una trayectoria así. Pero si empezamos en, no sé, 2030, tiene que ser de un 100%. Entonces, hay distintas trayectorias que hay que poder seguir. Obviamente, mientras antes hubiéramos empezado, más suave es la trayectoria, más fácil de cumplir. Hoy ya es cada vez más complicado para cumplir este objetivo. Esta es la trayectoria de 1.5, que es la más exigente. Después hay una trayectoria menos exigente, que es la de cumplir con 2 grados, ¿no? Mientras menos calentamiento, mientras más quieras limitar el calentamiento, más ambiciosa es tu trayectoria y más empinada va a ser el cambio en la tendencia que quieras lograr. Y el tema es hacia dónde vamos. Bueno, como vimos, estamos en 1 grado y según las políticas actuales, si seguimos con las políticas actuales, iríamos a los 4 grados. 4 grados es más del doble de lo acordado globalmente en el Acuerdo de París y es más del doble de lo que científicamente está consensuado que sería óptimo limitar. No sé si habrán escuchado, en las últimas semanas salieron noticias de cómo China dice, bueno, nos vamos a comprometer a ser neutrales en carbono, digamos, tener una economía descarbonizada antes del 2060. Salió China, salió Japón, Corea del Sur, Chile es uno de los países en vías de desarrollo que también apunta a esto, y apunta a esto, digamos, transformando su economía. Ellos quieren, digamos, que el hidrógeno, ellos quieren ser potencia en hidrógeno verde, que es una forma, digamos, de reemplazar a los combustibles fósiles, y quieren que el hidrógeno verde reemplace, digamos, genere más valor para su economía que la minería. Entonces, ven un potencial en esto, no ven una tensión entre ambiente o desarrollo, ven una oportunidad para poder ser exportadores de hidrógeno verde al mundo, también para poder producir litio, digamos, para ver las formas en las cuales esto pueden convertirlo en una oportunidad para el desarrollo de su economía.
Y obviamente también habrán visto la polémica en Estados Unidos, mientras China va marcando la cancha, en que dice, bueno, vamos a llegar a ser neutrales en carbono. Tenías a Trump diciendo, nos vamos del Acuerdo de París, y de hecho Estados Unidos ya se fue del Acuerdo de París, y ahora Biden anuncia que si él, digamos, cuando asuma, lo primero que va a hacer es volver. Digamos, ustedes se dan cuenta que acá hay temas de inequidad tremendos y de injusticias muy grandes, porque quienes más emiten dióxido de carbono son quienes más consumen, quienes tienen mayor PBI, y de hecho, digamos, el 10% más rico de la población genera el 50% de las emisiones, mientras que el 50% más pobre genera solo el 10%. Y no solo hay desigualdad en la forma en la cual se generan las emisiones, sino también en los impactos, porque quienes más sufren los impactos normalmente son las poblaciones más vulneradas, que están cerca de áreas inundables, que dependen digamos, de que hayan sequías, que están como en contacto con áreas vulnerables y tienen menos capacidad de adaptarse a situaciones extremas. Eh, de nuevo, también desde los últimos 30 años, los últimos 25 años, el 1% más rico emitió más del doble que el 50% más pobre. Esto básicamente se saca con correlaciones y proxies como veíamos antes, como el consumo es el mayor determinante de las emisiones de dióxido de carbono, y el consumo está relacionado con el ingreso. Vos podés hacer algunas estimaciones respecto a niveles de ingreso y emisiones. Estos siguen estas metodologías, estas estimaciones, ¿no? Quiero ver si en el chat, perdonen, si había alguna pregunta. No estuve viendo el chat, pero no sé cómo verlo mientras estoy compartiendo la pantalla. A ver. Acá, chat. Ah, no, nada. Bueno, ahora vamos a la parte interactiva. Ya me callo, les prometo. Eh, Todo esto que vimos, agua, aire, ciclo de carbono, pérdida de diversidad y qué sé yo, se puede integrar de una forma holística en lo que se llama los límites planetarios. Fíjense, este diagrama es un círculo que tiene distintos límites planetarios, distintos procesos que son vitales para la salud del clima. Son como combinaciones climáticas y ecológicas que son críticas para el estado de equilibrio del sistema planetario en su conjunto. Entonces tenemos cambio climático acá, integridad de la biodiversidad, ciclos de algunos elementos químicos. Bueno, hay distintos ciclos que son súper fundamentales para la salud del planeta, y lo que tenemos es que nos encontramos fuera de esos límites que nos dan como seguridad de que el planeta puede mantenerse más o menos en cierto equilibrio. Nos encontramos saturando fuera de esos límites en dos de esos procesos centrales. Perdón, en 4 de esos procesos centrales estamos como por encima de la zona de certidumbre, y en 2 de ellos en una zona de alto riesgo, que es lo de pérdida de biodiversidad. Por eso también es uno de los mayores riesgos, está reconocido como uno de los mayores riesgos globales que enfrenta la humanidad, y cómo esto afecta a la economía, como veíamos antes con el reporte del Foro Económico. Y después también el cambio climático, que ya también se empezó a ir de la zona de certidumbre y empieza a ir a la zona de incertidumbre. En amarillo vemos como la zona de incertidumbre, y en rojo ya la zona de alto riesgo. En verde son los procesos que estamos logrando contener, aunque hay 3 todavía que no se ha esta variable global que establezca el estado de situación. Entonces, esta combinación, digamos, de condiciones son las que permiten que el sistema planetario, que es muy complejo, pueda tener cierta estabilidad que garantice la vida en el planeta de nuestra especie y del resto de las especies. Terminó la